Hay varios pactos en la Biblia, pero básicamente el viejo pacto y el nuevo pacto, ley y gracia. Eso necesitamos saber. ¿Amén? Por supuesto, hay otros pactos, pacto davídico, pacto de Noé. Pero lo que debemos saber es que el viejo pacto es la ley, el nuevo pacto es la gracia. Cuando digo que el viejo pacto es la ley, no es desde Génesis. La ley comenzó 450 años después de la época de Abraham. Pero, en general, el Antiguo Testamento son personas bajo la ley. Y el Nuevo Testamento es la gracia. Y con el Nuevo Testamento es la gracia. No hablo de Mateo 1, ¿cierto? Mateo 1 sigue bajo la ley cuando Cristo nació. Pero la iglesia, cuando llegó el día de Pentecostés, obtuvo la plenitud del periodo de gracia. ¿Amén? Es importante que lo sepan. Ahora, en el viejo pacto, lo digo así, en el viejo, el nuevo está escondido. En el nuevo, el viejo está abierto. ¿De acuerdo? Por ejemplo, en el Antiguo Testamento tenemos la historia del pueblo de Israel, que murmuraron y se quejaron, y vinieron serpientes y los mordieron. Las serpientes estuvieron siempre en el desierto. En el desierto hay muchas serpientes, ¿no? Como en Arizona hay serpientes de cascabel. Las serpientes siempre estuvieron ahí, pero nunca los mordieron hasta que empezaron a quejarse. ¿Cierto? Ellos derribaron el cerco, derribaron la protección, y las serpientes entraron y los mordieron. Dios le dijo a Moisés que hiciera una serpiente de bronce y la pusiera en un poste. Levantó el poste, y para poner una serpiente debes tener una cruz, ¿no? Para que se enrede ahí. Levantó la cruz con la serpiente ahí. Y la Biblia dice que quien la mirara viviría. En Juan 3, Jesús le dijo a Nicodemo, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, el Hijo del Hombre debe ser levantado. Entonces, Jesús es esa serpiente de bronce. A algunos les gustaría poner un cordero de bronce en la cruz, pero no fue un cordero, fue una serpiente de bronce. ¿Por qué se tipifica a Jesús como una serpiente? Porque Dios quiere que sepas que en la cruz, Jesús se convirtió en lo que tú eras, para que puedas llegar a ser lo que Él es. Segunda de Corintios 5:21 nos dice, a Jesús que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos la justicia de Dios en Él. Amén. Entonces, ¿cómo Jesús, quien no cometió pecado, se volvió pecado? Él recibió el nuestro. ¿Cómo tú y yo, que no hacemos justicia, somos justos? Recibimos su justicia. Cuando Jesús recibió nuestros pecados, Dios lo juzgó, Dios lo castigó. Cuando recibimos a Jesús como nuestra justicia, Dios nos bendice, Dios nos favorece. ¿Puedo oír un buen amén? Jesús no merecía convertirse en pecado. Tú y yo no merecemos ser justos, pero Él se convirtió en pecado y nosotros en justos. Ha habido un cambio, y esto es verdadero cristianismo. En el libro de Hebreos, capítulo 10, la Biblia dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, que es en Yom Kippur. El pueblo judío entonces, e incluso hoy, celebran, pero hoy no pueden celebrar bien porque no tienen el templo, no tienen sacrificios de animales. Pero cada año, durante la época de Moisés, ofrecían un becerro en el día de Yom Kippur, que es el día de la expiación, cada año, y cubría su pecado cada año, anualmente, hasta que el día llegara en que Jesús vendría. Y Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita. No cubre, quita el pecado del mundo. Amén. Hasta entonces, la sangre de toros y cabras es una sangre inferior. Solo cubre. Como una tarjeta Visa, no es un pago real, pero se considera como un pago por el momento hasta que se realice el pago real. Jesús vino y Él es el pago real. ¿Puedo oír un buen amén? Pero cada año Él nos dice esto. Ahora, esos sacrificios que ofrecen no pueden hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, no cesarían de ofrecerse. Esos sacrificios del Antiguo Testamento, pues los que tributan limpios una vez, la palabra una vez en griego es hapax, que es una vez y para siempre. Los creyentes, los adoradores, limpios una vez por siempre, son purificados y no tendrían ya más conciencia de pecado. Este es el verdadero cristianismo. Este es el cristianismo primitivo, orgánico y extravirgen del libro de Hechos. Amén. Esto es lo que creen. No siempre están conscientes del pecado. Amén. Baja. ¿Ha pasado esto? En estos sacrificios se hace memoria de los pecados. Ven, contrasta esto con no tener conciencia de los pecados, con la memoria de los pecados. Y parece que la gente cree en esto aún ahora. Es como si cada sermón fuera un recordatorio de los pecados, o no hicimos nuestro trabajo. Pero es lo opuesto a lo que el verdadero cristianismo es.
Amén. Una vez que Jesús murió por nosotros, no debería haber memoria de los pecados. Amén. Porque la sangre de toros y machos cabríos no puede quitar los pecados. Cuando eres consciente de los pecados, recuerdas los pecados. Estás diciendo que la sangre de Jesús no quita los pecados. Entendemos que la sangre de toros y machos cabríos no quitaba los pecados. Pero la sangre de Jesús, amigos, no solo ha eliminado sus pecados, los ha borrado. Están fuera de la vista de Dios para siempre. Amén. ¿Jesús hizo eso? Baja. Pero Cristo, con mayúscula, Jesús, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, todos digan, un sacrificio por los pecados para siempre. Díganlo con ganas. Un sacrificio por los pecados para siempre. Se ha sentado a la diestra de Dios. Se sentó porque su obra había terminado. Ahora bajamos y vemos lo que el Espíritu Santo dice. El Espíritu Santo añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Dice Dios, no me acordaré más, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Cuando tus pecados han sido perdonados o remitidos, ya no hay ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad de entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús, por el camino nuevo y vivo. Ahora, ha habido un cambio, porque en el Antiguo Testamento era una forma antigua y mortal, el camino de muerte, porque entre más intentaban acercarse a Dios con sus pecados, es probable que murieran. El sumo sacerdote entra una vez al año y lo hace con gran temor y temblor, con asombrosa cantidad de preparación previa antes de entrar. Tiene que ser lavado y casi como si tuvieras que ayunar y asegurarte de que Él entre y esperar que no peque. Él era la vieja manera de morir, pero lo que Jesús hizo es un camino nuevo y vivo hacia Dios. Yo digo que es una nueva manera de vivir. Cuanto más vienes, más vives. La palabra vivir es vive. Este es el lugar. Cuanto más te acercas a Dios, más vives. De hecho, cuanto más te alejas de Dios, descubres que ahí la enfermedad puede aparecer en tu cuerpo. Cosas pasan. Te sientes natural como la gente del mundo. Amén. No te sientes especial. Pero cuanto más te acercas a Dios, amén, es un camino nuevo y vivo. Estás lleno de vida. Amén. No solo eso, la Biblia dice, baja. Y teniendo un sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos. Quiero que digan 3 veces, acerquémonos. Grítalo. ¿Acercarse a qué? Acércate a Dios. ¿Cómo? Con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. ¿Qué es una mala conciencia? Siempre te dices, pecaste, 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 pecaste. Eso es pecado. Eso es una mala conciencia. Ahora somos rociados con la sangre de Jesús, que habla y silencia eso. El pago silencia la deuda en mi conciencia. Puedo venir a Dios en una nueva manera de vivir. No significa que sea perfecto, pero todos mis pecados han sido pagados por la sangre de Jesús. ¿Puedo oír un buen amén? Acerquémonos. No temas. Necesitas la ayuda de Dios. En el mundo en el que vivimos hoy, mucha gente teme acercarse. Pregúntate, haz una autopsia. Di, Joseph Prince, ¿por qué tienes miedo de acercarte a Dios? ¿Crees en el fondo que tus pecados, algunos de ellos, Dios no los ha perdonado? ¿O qué es? ¿Qué sistema de creencias has absorbido? ¿Qué sistema de creencias prescribes que te hace reacio a acercarte a Dios? El Dios que es hermoso, todo bondad, bondad perfecta, que tiene el poder para ayudarte. ¿A qué le temes tanto al acercarte a Él? Y cuando digo acercarte, no me refiero a la música especial, a un momento especial, a la alfombra roja, con la menorá cerca, ¿no? Encendida, y que el pastor Henry cante. No, puedes hablar con Dios en cualquier momento y donde sea. Eso es acercarse. ¿Qué pasa con nosotros? Bueno, ha habido un cambio y algunos discuten sobre el cambio, ¿cierto? Dice en Juan 1:17 que la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Como he dicho una y otra vez, puedo enviarte un email. Si vives en Estados Unidos, yo estoy aquí en Singapur. Puedo enviarte un email. Pero ¿qué gran distancia hay entre Estados Unidos y Singapur? Pero puedo enviarlo desde lejos.
Pero si me acerco, será muy, muy cercano. Es muy personal. Noten que la ley fue dada por Moisés. Moisés representa la ley. ¿Saben cuál es la primera palabra de Dios a Moisés? La primera vez que Dios le habló a Moisés, ¿saben qué dijo? Lo estudiaremos. Para terminar, vayamos ahora a la historia de Moisés. Pero antes les daré contexto. Bien, Éxodo 2. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto. Y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron. Y subió a Dios el clamor por su servidumbre. Noten que no fue su oración. No oraron, Padre nuestro que estás en los cielos. Ellos gemían. Y gemían de dolor. Estaban siendo torturados. Amén. Como esclavos. En Egipto gemían. No es Padre nuestro, es... Y el clamor llegó a Dios. Y a partir de ahí, tengo un mensaje que prediqué la última vez. Un gemido llegará a su trono. Solo un gemido llegará a su trono. Amén. Y Dios escuchó su gemido, no su oración. Dios oyó el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Quiero que sepan que este no es el pacto semítico, no es el pacto de la ley. El pacto que hizo con Abraham, Isaac y Jacob fue 400 años o más antes de que se diera la ley en el monte Sinaí. Es un pacto de gracia, donde no depende del pueblo, depende de Dios. No es la bondad de la gente, es la de Dios. No es tu fidelidad, es su fidelidad. Y la forma de activar el pacto es tan simple. Solo gime, y Dios recordó ese pacto. Entonces, ¿qué hizo Dios? ¿Cómo envió ayuda? Miren esto, el capítulo 3, versículo 1 dice, apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó a Horeb, monte de Dios. Dice que Dios escuchó su gemido, recordó su pacto, habló de Moisés. En otras palabras, cuando Dios quiere liberarte, quiere ayudarte, Dios envía a una persona. Siguiente versículo. Y se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego, en medio de una zarza. Ahora, el ángel del Señor, lo compartí antes, siempre está apuntando a Jesús antes de venir como hombre. Es su apariencia preencarnada. Ángel no es el ángel con alas siempre. El ángel del Señor. Esa expresión siempre se refiere a la aparición preencarnada de Cristo. La palabra ángel significa mensajero. Entonces Jesús apareció en una llama de fuego en medio de una zarza. Moisés miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Cómo es el ángel del Señor? No. ¿Cómo el ángel del Señor está en medio? No. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Muy parecido a nosotros. Se distrajo, quiere irse y Dios se da cuenta. El siguiente versículo. Viendo el Señor que él iba a ver, Dios dice, será mejor que lo pare ahora mismo. Lo llamó Dios en medio de la zarza. Bien, eso nos dice que cuando Dios lo llamó desde en medio de donde estaba el ángel del Señor y Dios es uno. Es Jesús. Muy bien, Dios lo llamó de en medio de la zarza y le dijo, Moisés, Moisés. Dijo, heme aquí. Cuando Dios ve que estás distraído, te llama de nuevo. Y Dios dijo, no te acerques. Esta es la primera vez que Dios le habló. La primera instrucción. Nunca Dios le habló. Esta es la primera vez. ¿Qué hizo Dios? Es lo primero que Dios le dijo a Moisés. Y recuerden que Moisés representa la ley. ¿Qué es lo primero que Dios le dijo? No te acerques a este lugar. Debido a que Moisés se acercaba a la zarza, Dios dijo, no te acerques. La primera instrucción, la primera voz de Dios a Moisés fue, no te acerques. Ahora díganme si hay algún cambio. Hebreos 10 nos dice, acerquémonos. Acerquémonos con plena seguridad, con el corazón lleno de plena seguridad de fe, ¿cierto? ¿Ha habido un cambio? Muéstrales Hebreos 10 de nuevo, baja al final. Acerquémonos con corazón sincero. No puedes decirme que no hay un cambio. Jesús cambió todo. Dios dice, acércate. En ese tiempo, porque Él representa la ley, Dios dice, no te acerques. Las primeras palabras de Dios para Moisés, de todas, fueron, no te acerques. Cuando recibí esto, estaba emocionado en mi estudio. Dije, wow, esa es la primera vez que Dios le habló al Señor Ley. La segunda palabra, volviendo a Moisés, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es.
Ahora puedo mostrarles que hay un cambio inmediato. Jesús vino y una de las parábolas más hermosas es la del hijo pródigo. Cuando Jesús vio que los fariseos estaban todos reunidos a un lado y los pecadores, prostitutas, recaudadores de impuestos, todos estaban del otro lado, Jesús comenzó a compartir la historia del hijo pródigo. Primero la oveja perdida, la moneda perdida y luego el hijo pródigo. Cómo el hijo se acercó al padre y el hijo le dice: Padre, ya quiero que te mueras. Eres muy fuerte y sano. Dame mi parte de la herencia. Es casi como decirle al padre: ya quiero que te mueras. El padre le dio la parte de la herencia. La Biblia dice que tomó su herencia y se fue a un país lejano y pasó el tiempo viviendo desenfrenadamente. Después de un tiempo, hubo hambre en la tierra, se le acabó el dinero y los amigos también. Y luego le quedó un trabajo tan servil para un judío, que es peor incluso que ser esclavo. Alimentaba a los cerdos y eso para un judío es el pozo. Está alimentando a los cerdos y él empieza a pensar: espera, todo lo que quiero es estar en la casa del Padre. Regresó. El Padre lo vio desde lejos. Quiero decir que el Padre no le dijo: no te acerques. El Padre corrió para acercarse a él. Ha habido un cambio. ¿Crees eso? El Padre no solo dijo: acércate. El Padre corrió para acercarse al Hijo. ¿Están escuchando? Amén. Y luego, ¿qué pasa con la segunda instrucción? La segunda voz de Dios. La segunda vez que Dios le habló a Moisés, le dijo que se quitara las sandalias de los pies. El lugar donde estás parado es suelo sagrado. Pero ¿qué dijo el padre al hijo pródigo? Y el Padre allí es nuestro Dios y nuestro Padre. El Padre dijo a sus siervos: saquen el mejor vestido y vístanle. Y pónganle un anillo en la mano y calzado en los pies. ¿Qué significa? Hubo un cambio. Pónganle zapatos en los pies a mi hijo. Él tiene derecho a estar en terreno familiar. Voy a terminar con esto. Y traigan el becerro engordado y mátenlo. Muchos pensamos que al becerro gordo lo mataron en la trastienda, en el establo. Pero noten lo que dice: traigan aquí el becerro gordo y mátenlo. El becerro gordo es una imagen de Cristo. Él quiere que su hijo sepa que todas estas cosas pasan porque otro murió en su lugar. ¿Y qué? Comamos y hagamos fiesta. Celebremos, disfrutemos, vamos de fiesta. El Padre dice: amén. Aleluya. ¿No es maravilloso? ¿Ha habido un cambio? Amén. Dios le dice a Moisés: no te acerques, quítate los zapatos, esta es tierra santa. Y sigamos, ve atrás, baja. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Por cierto, el Dios de tu padre, eso nos dice que el padre de Moisés era piadoso. Yo soy el Dios de tu padre, de Abraham, de Isaac, de Jacob. Y Moisés cubrió su rostro porque temía mirar a Dios. Y el Señor dijo: esto me encanta. He visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. ¿Qué te dice Dios? Conozco tus angustias. Conozco tus penas. ¿Crees que Dios está tan lejos? Él conoce tus dolores. Baja. He descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos. Esto lo subrayé en mi Biblia cuando lo vi. Me llamó la atención. Dios bajó para liberarlos, a fin de sacarlos a un lugar más alto. Y Moisés respondió: Dios dice: te voy a enviar. Baja hasta el final. Dios dice: ven ahora y te enviaré a Faraón. Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Cuando eres consciente de la santidad de Dios, porque eres consciente de la santidad santa, la ley siempre te vuelve consciente de ti mismo, te ocupa en ti mismo. No hagas, no hagas, siempre eres tú. La gracia, Dios dice: lo haré, nos hace conscientes de Dios. Verás, Dios dice que hagamos algo. Escuchen. La pregunta no es ¿quién soy yo? Es ¿quién es Dios? No se trata de mi debilidad, se trata de su fuerza. No se trata de mi pobreza, se trata de su suministro inagotable. Amén. No se trata de mis limitaciones, se trata del ilimitado Dios. Es una pregunta equivocada. ¿Quién soy yo? Dios respondió: no se trata de ti, baja. Dios dice: porque yo estaré contigo. Amén. Y esto te será por señal. Cuando hayas sacado al pueblo, servirán a Dios en este monte. Moisés dijo: si ellos me preguntan, ¿cuál es tu nombre?, ¿qué les responderé? Y Dios dijo: yo soy el que soy. Así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a ustedes. ¿Sabes qué es yo soy?
Yo soy es un cheque en blanco. Diles, yo soy. No se trata de tu pobreza. Se trata de mis riquezas. Puedes rellenar el cheque. Soy lo que quieras. ¿Estás enfermo? Escribe, yo soy tu sanador. ¿Entendido? ¿Es tu deuda acumulándose? Escribe, yo soy tu proveedor. Amén. ¿Estás acosado por pensamientos depresivos y tienes dificultades para dormir? Escribe, yo soy tu paz. Soy tu libertador. ¿Tienes miedo de viajar o tomar un avión? ¿Tienes miedo? Dios dice, yo soy tu guardián. Yo soy tu proveedor. Rellenar los espacios. Jesús vino. Y Jesús a lo largo del Evangelio de Juan dice, antes de que Abraham fuera, yo soy. Soy el buen pastor. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Soy la resurrección. Amén. Soy la luz del mundo. Yo soy el pan de vida. Él es la realización. Dios nunca es el Dios del pasado. Él no dijo yo era. Deja de vivir para el futuro. Sí, Él volverá. Sí, habrá un nuevo reino. Pero Él dice, yo soy en presente. Ahora, soy tu duración de días si tienes miedo de morir. Yo soy tu renovación de fuerzas y tu juventud. Yo soy tu Padre. Amén.